Muy bien, pues buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a nuestra penúltima sesión de nuestro seminario interdisciplinario en complejidad y economía. En esta ocasión vamos a presentar, principalmente el desarrollador de este proyecto es el doctor Edgar Acatitla, eh, junto con un alumno de la P. Zaragoza, Diego Carrión, y un servidor. Entonces, un proyecto que estamos desarrollando, vamos a presentarles algunos avances de investigación y el tema de este proyecto es la dimensión política de la música, un análisis del discurso del corrido y narcocorrido en México. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Voy a presentar. Ok, muy bien. Pues entonces iniciamos, Edgar. Sí. Ok, muy bien. Gracias, Gus. Y bueno, buenas tardes a todos. Bueno, tal vez estén un poquito sorprendidos, ¿no? Con el título que están observando, esto de la dimensión política de la música, un análisis del discurso del corrido y narcocorrido en México. Esto, bueno, voy a platicarles un poquito, digamos que a manera como de anécdota, ¿no? De cómo surgió esto. Y bueno, esto surgió a partir de que un día estábamos ahí conviviendo con Gus, en la casa de Gus, y y entonces estábamos escuchando música. A mí ya previamente ya me habían invitado a participar en un proyecto de un libro que se está haciendo sobre la música, bueno, del arte en general, ¿no? Del arte en general, desde diferentes visiones, desde una visión de la estética filosófica, desde una visión de otras áreas de las ciencias. Es un libro, es un texto, digamos, un poco más abierto, ¿no? No está restringido nada más a la estética, sino también a otros puntos de vista que vengan de las ciencias sociales. Y pues nos invitaron ahí a participar en ese proyecto. Y entonces, en ese momento que estábamos ahí conviviendo, pues Gus nos presentó un avance que realizó Diego sobre pues un análisis ahí de palabras, ¿no? Un ejercicio de minería de texto que realizó y pues vimos que era muy interesante lo que se observaba ahí usando este método de la minería de textos. Y entonces se nos ocurrió que en ese momento, ¿no? Se nos ocurrió que pues tal vez sería interesante hacer algo sobre el contenido en el discurso de la música. Y pues en ese momento se nos ocurrió hacerlo sobre el narcocorrido en México, ¿no? Entonces esa es así como la anécdota de dónde viene esta idea. Y entonces, bueno, les voy a ir presentando un poquito, ¿no? Sobre nuestro avance. Esta sesión es más, pues más, no es, digamos, ya presentarles resultados ya finales, ¿no? Sino más bien presentarles algunos avances y sobre todo esperamos una retroalimentación. Queremos escuchar sus puntos de vista para mejorar el trabajo. eh, em, y de esa manera, pues ya entregar, cuando el momento en que tengamos que entregar nuestro trabajo, pues hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, entonces esa es la idea y ahorita vamos a ir presentando. Ok. Bueno, entonces vemos ahí el contenido. Primero, pues esto de los motivos de la investigación. Después vamos a ver un poco antecedentes en relación con la sociología de la música. Hay un área, ¿no? Dentro de la sociología que estudia, digamos, el aspecto social de la música. Em,
En el punto 3 vamos a ver una propuesta de marco conceptual que estamos trabajando, estamos construyendo. Todavía no lo tenemos. Tenemos una propuesta inicial y es lo que vamos a presentar, ¿no? En el punto 4 vamos a ver, ahí ya vamos a ver un poquito el avance utilizando esta técnica de minería de texto para ver un pequeño avance del análisis del discurso, tanto en el corrido y el narcocorrido, ¿no? Ya después se nos ocurrió, ya un poquito más avanzado, se nos ocurrió, pues hacer un contraste entre el análisis del discurso del corrido con el del narcocorrido, ¿no? Entonces, para ver, precisamente, tener un punto de referencia para contrastar lo que hoy en día se difunde, se escucha en cada vez más amplios sectores de la población, sobre todo entre jóvenes, esto del narcocorrido, ¿no? Y finalmente, pues vamos a hacer ese contraste, de presentar algunas reflexiones sobre ese contraste y ver ahí algunas perspectivas de lo que nos falta, ¿no? Todavía en esta investigación. Entonces, esa sería, es la idea. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, sobre los motivos de este tema, pues es de todos conocidos, ¿no? ¿Cuál es la situación en relación con este fenómeno del narcotráfico en México? Y bueno, pues que se plantea como una de las problemáticas sociales hoy en día más importantes, ¿no? Que tiene que ver con los niveles crecientes de violencia, de delincuencia, inseguridad, ¿no? Por otra parte, también escuchamos, ¿no? A través de los medios de difusión, sobre todo hoy en día a través de Internet, a través de plataformas también que difunden películas, series, también hay libros, hay novelas, ¿no? Y por supuesto las canciones, que es ahí donde se ubica estas canciones del narcocorrido. Entonces, y vemos también pues que pues tienen influencia sobre la población, ¿no? Y bueno, todo esto en conjunto que también hemos escuchado que se le conoce, se le llama como narcocultura. Entonces, bueno, en el caso específico de los narcocorridos, decíamos que se observa una creciente influencia en cada vez más amplios sectores de la población en México y sobre todo pues en jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, de aquí, de estos elementos, que, bueno, no son, digamos, no estamos planteando ni desarrollando el contexto, simplemente estamos tomando elementos que todo el mundo sabe, que los percibimos, los escuchamos en las noticias, etcétera. Entonces, de aquí surge pues una inquietud, ¿no? Esta pregunta. Bueno, ¿qué hay en el discurso de los narcocorridos que de alguna manera atrapa a estos sectores de la población? ¿No? Esa sería la, la motivación, la principal motivación que nos movió, ¿no? Para empezar este trabajo. Bueno, entonces ahí, bueno, ahí esa imagen, ¿no? Esa imagen ahí dice muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, entonces, y ya bueno, empezando a hacer búsquedas y empezando a indagar sobre el estudio de la música, bueno, pues hay varios enfoques, hay varias áreas, disciplinas que trabajan en particular el aspecto de la música. Pues desde la filosofía, pues está la estética, ¿no? Que aborda en general el arte y dentro del arte, pues está la música. Pero en particular se fue formando, se fue construyendo todavía pues un área, ¿no? Todavía que digamos se sigue construyendo, ya tiene sus antecedentes prácticamente desde el siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo siglo XIX, pero que todavía hasta la fecha pues es un área que se sigue construyendo. Y entonces vamos a hacer un breve recorrido de algunos elementos de esta construcción y se le conoce a esta área como sociología de la música, ¿no? Entonces, bueno, ahí ponemos una definición que da este autor muy importante en la sociología de la música, ¿no? Hormigos.
y nos dice que la sociología de la música estudia el hecho musical partiendo de la idea de que éste se presenta como un fenómeno social. De este modo, para comprender el sentido y significado del discurso musical de una época, deberemos analizar todos los aspectos sociales que rodean a la música. El enfoque sociológico nos permitirá estudiar los factores sociales que rodean al hecho musical desde su creación hasta la puesta en escena, ¿no? Pasando por la interpretación o la distribución. Entonces, si observamos en esta idea de lo que estudia o delimita el dominio, ¿no? De lo que sería la sociología de la música, pues es un dominio amplio, podemos verlo incluso como, pues como un sistema complejo, ¿no? Es un dominio social amplio, no donde hay aspectos ahí de economía, cómo se produce, quiénes son los que crean, lo, cómo se distribuyen, cómo se ¿no? También está del lado de los que escuchan, los que interpretan o los que ejecutan, ¿no? Entonces, hay muchos actores que participan en esto y pues forman y entablan relaciones sociales y económicas, ¿no? También. Bueno, entonces esa es la idea general. Y a manera de antecedente, pues tenemos ahí un primer antecedente, es Max Weber, en su obra Economía y Sociedad, y hay otra obra que es en la Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, en la parte de la introducción. Y ahí él pues señala que él identifica en la música, se refiere a la música en Occidente, identifica que hay pues una especie de discurso racional, ¿no? Hay elementos racionales y sociales, ¿no? Que están allí en las obras de la música. Él sobre todo pone ejemplos de la música que él considera más representativa de Occidente, que es la música, pues la música de cámara. Él señala que es una música para escuchar, ¿no? Cuando nos muestra muchos ejemplos de que en otras partes del mundo la música generalmente va asociada al movimiento del cuerpo, es decir, al baile o a la danza. Mientras que en Occidente la música de cámara pues está asociada a escucharlo, ¿no? A escuchar los sonidos combinado con silencios, ¿no? Las notas, etcétera, ¿no? Y bueno, eso para él pues representa una manera de expresión racional. eh, y eso según él pues aparece solamente en Occidente, ¿no? Entonces, esa es una idea que digamos, tiene la noción ya de que la música es portadora de un cierto discurso racional. Otro muy importante autor es George Simmel, y Simmel tiene un texto que se llama, el que aparece aquí en la imagen, Estudios Psicológicos y Etnológicos sobre Música, donde él pues parte de la idea de que la música es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Digamos que para él la manera más básica, digamos, en que surge la comunicación entre los seres humanos se da a partir del sonido, a través, por ejemplo, de los silbidos, a través de los gritos, etcétera, ¿no? De ahí va surgiendo, digamos, es como el antecedente básico, ¿no? Antes de que se desarrolle el lenguaje ya de manera hablada. Entonces, entonces para él, la música pues es parte de la naturaleza humana. Y por lo tanto, también la música, pues es una expresión de las relaciones sociales. Es, eh, es una manera también pues, de comunicarse, de generar también o extender relaciones sociales se da a través de esto, ¿no? En alguna parte dice, ahí en este texto, dice que algo así como que todos nosotros somos músicos en potencia, ¿no? En este sentido de que pues de que, que por naturaleza traemos esa capacidad, ¿no? De de la música.
Otro texto es el de la perspectiva esta del pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt, donde él abonda, ¿no? Aborda desde un punto de vista crítico, ¿sí? Y donde destaca el papel de la música, ¿no? Como un medio de socialización y de creación de cultura, ¿no? Entonces, también él sobre todo resalta esta idea de que a través de la música, pues no solamente se pueden reproducir todos los símbolos, signos, valores, actitudes, etcétera, de una cultura, sino también se pueden poner en tela de juicio. Es decir, la música también sirve para cuestionar, sirve para como un medio para poner pues en tela de juicio eh, los fundamentos o la manera de funcionar en algún momento del sistema social establecido. Entonces, esa es otra idea que rescata Adorno, ¿no? Entonces, hasta aquí estos tres autores pues se refieren más a la música en general, así, digamos, que aquí ellos tratan de responder, pues, ¿cuál es la naturaleza de la música, ¿no? ¿Qué relación hay con los seres humanos? Así de manera general. También hay otra perspectiva, esta perspectiva se desarrolló en los años 70, aunque fue de manera breve, pero dejó algunos elementos, ¿no? Que después van a ser replanteados por otros autores, ¿no? Está el texto de Richard Peterson, donde nos habla pues acerca de cuál es, bueno, él se centró en el estudio de la música como visto como un producto del entorno, en el cual, pues visto como un producto, pues ahí tiene que ver con los procesos de producción, distribución y consumo, ¿no? Visto así como como si, bueno, como cualquier proceso de producción. Entonces hay fases, hay etapas en las cuales se da pues la producción, la difusión, cómo se difunde, si es a través, por ejemplo, a través del mercado, y la manera en cómo esto pues le llega a las personas y se consume. Entonces, él se centró en esas fases, en ese proceso, desde ese punto de vista, ¿no? Digamos, de una manera visto, de una manera, digamos, industrial, ¿no? Luego viene aquí otro enfoque importante que es de Tia de Nora, que es una socióloga estadounidense. Ella trabajó algo muy importante que, bueno, junto con otros autores se rescata, que es también, es esta parte de que la música, pues la manera en que ella identifica que la música genera mecanismos de relaciones sociales es a través de generar identidades, ¿no? La música genera identidades entre las personas. Digamos, y genera en dos niveles, ¿no? Está primero el creador de la música o el autor, se identifica con su público y el público, a su vez, se identifica entre sí a través de la música, ¿no? Entonces, tenemos esas dos niveles que ella distingue. Ella, algo muy importante es que ella trabajó, bueno, sobre todo se enfocó a a la música clásica. Tiene un texto muy interesante sobre Beethoven. Y también, pero también trabajó mucho cómo en la vida diaria, en la vida cotidiana, pues el papel que tiene la música, ¿no? En las actividades cotidianas y cómo en diferentes esferas de la vida cotidiana, a través de la música se están generando estas identidades y se están expandiendo las relaciones sociales. Entonces, eso es lo que ella trabajó. Esta autora es una referencia, está citada en muchos textos. Luego hay enfoques más recientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, el enfoque de Pierre Bourdieu, que es, bueno, ahí está un texto, por ejemplo, El sentido social del gusto, en el cual, pues, aborda aquí cómo se da la producción y el consumo de la música. Y él, aunque no desarrolla, no se enfoca directamente en el caso de la música, sino habla más del arte en general,
pues él señala que la identificación, también él habla de la identificación, así como tía de Nora, la identificación sobre todo tiene que ver con la condición de clase social. Es decir, para él, pues hay estos diferentes tipos de música, tienen que ver con esa identificación, ¿no? Que las personas hacen, pero bajo la condición de clase social, ¿no? Entonces, también analiza el poder, ¿no? El poder de la música para desafiar valores, muy parecido a como el trabajo de Adorno. También su estigmatización, su aceptación y su comercialización. Ajá. Entonces, bueno, entonces vemos que aquí este autor pues ya lo vincula más a lo que observamos que ocurre ya dentro de pues una sociedad capitalista ya avanzada, ¿no? Industrializada, con un mercado más desarrollado. Y bueno, en resumen, pues lo que vemos es que estos diferentes autores de la sociología de la música nos presentan a la música como un fenómeno social complejo, ¿no? Es decir, cada uno lo aborda desde diferentes áreas, todos coinciden en que la música pues es un fenómeno social en sus diferentes fases, en diferentes escalas y niveles, y también coinciden en que genera identidad, ese es otro punto, ¿no? Genera identidad, y también em, pues también tiene que ver con aspectos culturales, sociales, emocionales, cognitivos. La música también ha sido estudiada como una vía para el aprendizaje, también, ¿no? Entonces, se ha estudiado en diferentes niveles y también en diferentes escalas, ¿no? Desde a una escala de la producción de la obra hasta una escala social más colectiva, más general, ¿no? Como en el caso de Adorno y en el caso de Bourdieu, ¿no? Por ejemplo. Entonces, podemos entonces decir que estamos frente a un fenómeno complejo. La música, relaciones sociales, promueve también relaciones sociales, ¿no? Ayuda a que se expandan. También valores, emociones, etcétera. Es todo, podemos verlo como un sistema y además tiene una dinámica también, ¿no? Va cambiando, va evolucionando. Entonces, esto es lo que nosotros hemos visto, ¿no? Bueno, entonces aquí pasamos a la parte del marco conceptual, ya después de que hicimos esta revisión. Entonces, nosotros proponemos que para construir el marco conceptual, pues vamos a partir de varias premisas. Aquí estamos tomando como guía algunos autores que revisamos, como en el caso de Omar Cerrillo, que también ha trabajado la parte del narcocorrido en México. Y entonces vamos a partir de lo siguiente, ¿no? Primero, que el discurso, bueno, primero es esta idea del discurso, ¿no? Del discurso en la semiótica. Entonces, bueno, la semiótica, bueno, pues es un área que estudia los símbolos, los signos, valores que están ahí expresando estos símbolos, en los procesos de comunicación y por lo tanto también, pues dentro de esos procesos está la generación de discursos. Entonces, desde el punto de vista de la semiótica, nosotros tomamos esta idea de lo que es un discurso, ¿no? Un discurso es una forma de comunicación, ¿no? En la que estos signos, ya sean verbales, visuales, etcétera, ¿no? Se organizan para crear significado en un contexto social específico. Ajá. Entonces, se puede distinguir entre emisor y receptor o receptores, porque implica un proceso de comunicación. Y por lo tanto, se establecen vínculos sociales, ¿no? Entonces, nosotros partimos de esa idea y la música también, como parte, desde el punto de vista de la semiótica, constituye un lenguaje porque, pues, es un sistema de signos, ¿no?
Y también, pues, visto ya la obra completa, ¿no? Un signo en sí mismo, por sí solito, en aislado, no nos dice nada. Digamos, la nota do, la, la que sea, por sí solita no nos dice nada. Pero ya en conjunto, y ya cuando se crea una obra, eh, una canción o una obra musical, pues ya en conjunto ya tiene significado, adopta significado. Entonces, hay un proceso, ¿no? Digamos, hay también de transmisión, nos está transmitiendo algo, tiene un sentido, tiene un sentido. Y ese sentido, pues ahí, bueno, hay un proceso ahí de interpretación. Los que ejecutan una obra musical también están agregando algo, lo están construyendo también, porque también agregan emociones, ¿no? También agregan de alguna manera su punto de vista. Y eso le está llegando a los receptores, los que están escuchando, y los que están escuchando a su vez también le están agregando su propia interpretación desde su propia realidad, ¿no? Digamos, realidad subjetiva, visto así desde este punto de vista, ¿no? Desde su propia subjetividad, pues le van agregando también cosas. Entonces, es todo un proceso allí en el que podemos decir que se da la música, ¿no? Como un lenguaje. Luego, así. Luego, bueno, entonces, si la música es un lenguaje, pues entonces produce discursos, ¿no? Que es lo que nos dice la semiótica. Porque, pues, de acuerdo con la semiótica, todo lenguaje produce discursos. Entonces, y por lo tanto también genera relaciones sociales, ¿no? Produce o amplía relaciones sociales. Entonces, bueno, podemos decir que la música genera y refleja relaciones sociales, ya que funciona como un sistema de signos y significados que contribuyen a la comunicación, la identidad cultural y la cohesión social. Entonces, la semiótica social, que, bueno, es una rama de la semiótica, investiga cómo estas prácticas humanas dan significado, ¿no? Y dentro de esas prácticas, pues encontramos la música y cómo al mismo tiempo a través de esta difusión de la música, pues se van construyendo relaciones sociales. Y bueno, finalmente la última premisa sería que, bueno, dentro de las relaciones sociales hay un tipo de relaciones específicas que serían las relaciones de poder, ¿no? Aquí también, bueno, cuando se habla de poder, el concepto es bastante amplio, ¿no? Bastante amplio. Los conceptos de poder, violencia, pues son bastante amplios. Ya esa visión del poder vista como una relación vertical entre el Estado y la sociedad civil, ya es un concepto que hoy en día, bueno, hoy en día es un concepto muy amplio de lo que se entiende por poder, por lo que se entiende también por violencia, ¿no? También son conceptos que se han ido ampliando, se han ido, donde ahora caben más significados, ¿no? No es solamente esa relación vertical, ¿no? Ya, por ejemplo, un antecedente de eso, pues es Michel Foucault. Michel Foucault nos hablaba de que el poder es visto como un conjunto de relaciones, pero que no solamente son verticales, sino que están en todas direcciones, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día incluso el concepto de Foucault ya se ha ampliado todavía más, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando aquí también en ese contexto amplio de lo que es lo que entenderíamos por poder. Y otro elemento es que, bueno, si hablamos de relaciones de poder, pues también hay otro elemento aquí que sería la ideología. Amplio, ¿no? También muy discutido. Hay, Se ha discutido desde la antropología, la sociología, la ciencia política, la filosofía, ¿no? Y entonces aquí, pues nosotros tomamos este concepto, ¿no? Entendido como, pues, un conjunto de creencias insuficientemente justificadas que operan para servir a los intereses de un grupo dominante, sirviendo como una falsa conciencia
que justifica y perpetúa el poder. Entonces aquí, sobre todo porque este concepto pensamos que es adecuado, puede haber otros, ¿no? También que sean adecuados a interpretar, para que nos ayude a interpretar el contenido del discurso en la música, ¿no? En el sentido de que esté expresando relaciones sociales y en particular relaciones de poder, ¿no? Digamos que el discurso en la música puede, por un lado, encubrir una realidad y puede, en ese sentido puede ser, ¿cómo decirlo?, como engañoso. Y por otro lado, puede haber música que nos ayude a descubrir, a mostrar lo que es la realidad, ¿no? Música que ayude a generar, por ejemplo, a generar conciencia entre la población, etcétera. Entonces por eso nosotros planteamos este concepto, ¿no? Lo tomamos como referencia. Pero bueno, un avance de lo que sería nuestro marco conceptual. Todavía está en proceso. Y bueno, sí, ya, bueno, y en el momento en que ya este, nos gustaría escuchar sus puntos de vista, ¿no? Y que nos den sugerencias para enriquecer toda esta parte. Bueno, entonces, vamos a empezar entonces viendo este análisis del discurso en el corrido primero. Bueno, pues México tiene conocida culturalmente sobre el corrido, una manera de expresión que viene pues del pueblo, ¿no? Y de su origen, eh, tiene un origen desde el siglo XVIII, pero donde va a tener ya más difusión va a ser en el siglo XIX, precisamente en la Guerra de Independencia. En la Guerra de Independencia, luego también lo que va a ser la Reforma en el siglo XIX, que en México va a representar la lucha histórica entre liberales y conservadores, ¿no? Es en ese contexto donde va a crecer esto del corrido. Bueno, entonces a manera de, primero hay que ver el antecedente histórico, un poquito, ¿no? El contexto histórico del previo a la Revolución Mexicana, pues esta fase que se le conoce como el Porfiriato, que fue todo el periodo en el que estuvo gobernando Porfirio Díaz, pues ahí vamos a ver, en general vamos a ver que la economía tuvo un crecimiento económico importante. Muchos autores lo reconocen como el periodo de modernización del país, de la economía mexicana. Él introdujo, por ejemplo, solamente para mencionar algunos datos, introdujo un sistema de transportes como el ferrocarril a través de inversiones de capital que eran sobre todo capital inglés y francés, ¿no? Se introdujo el ferrocarril. A su vez, el ferrocarril, la red que se estableció en aquella época, sirvió para integrar los mercados locales que en ese momento había. Y en esa parte, bueno, pues hubo una contribución. La actividad económica en general, pues presentaba crecimiento, ¿no? Sin embargo, el problema estaba en en la distribución de la riqueza. O sea, la distribución de la riqueza era polarizada, de tal manera que, digamos que un grupo de familias vivía en la opulencia, como aparece en la imagen, y la mayor parte de la población vivía en la pobreza extrema, ¿no? O sea, ahí como es decir, los extremos. Entonces, fue un proceso que generó crecimiento, sí, pero muy desigual, y eso pues va a estallar se va a ir gestando este movimiento social, este movimiento armado que, eh, que va a estallar de manera violenta, ¿no? A través de la vía armada. Y ahí en ese contexto, pues va a tener su auge lo que es el corrido, porque el corrido fue al mismo tiempo un medio de información, pues la mayoría de las personas no sabía leer y escribir, entonces escuchaban lo que pasaba en el país a través de los corridos.
Y también, por otro lado, fue un medio también para, eh, pues como un medio de propaganda política, ¿no? También propaganda política. Y también, por otro lado, fue un medio también pues para que muchos se incorporaran al movimiento armado, para que se unieran a partir pues de tomar conciencia de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, el corrido, digamos, tiene su auge más importante en este periodo de la revolución. Y además, otra característica importante que era el hecho de que, pues, los corridos eran anónimos, es decir, venía del propio sentir de la gente, ¿no? Pero no tenían autor. Entonces, ese es otro elemento importante. Entonces, va a tener un rol aquí importante este tipo de, de- este tipo de música, ¿no? En el periodo de la Revolución. Bueno, entonces aquí pongo un ejemplo que es el corrido de Zacatecas. Bueno, hay muchos corridos. El autor aquí más importante, que se considera como el experto en este tema del corrido en México, es Vicente Mendoza. Vicente Mendoza tiene prácticamente un tratado sobre lo que es el corrido. Entonces, miren, aquí es esta parte que les decía, voy a resaltar algunos aspectos, ¿no? Como un, eh, como un, pues como un medio en el cual es lo que dice, ¿no? Esta parte del corrido Zacatecas, ¿no? Nos está haciendo referencia a en qué año, bueno, la fecha, ¿no? Cuándo es que se da la toma de Zacatecas. Entonces, como les decía, esto sirvió como de medio de información. También es un medio de memoria histórica. Se puede estudiar la historia también a través de los corridos. Entonces, pues tiene un papel muy importante, ¿no? Entonces, aquí después nos habla de los hechos, ¿no? Cómo se dieron los hechos. Nos habla de los que participaron ahí, que fue, pues ahí está, ¿no? Francisco Villa. Nos habla también de Pánfilo Natera, que es otro que participó ahí, etcétera, ¿no? Los que eran en ese momento los caudillos del movimiento armado que se enfrentaban al gobierno, ¿no? También nos habla un poco ahí sobre los motivos, ¿no? También nos dice por qué se dio esta toma de Zacatecas, eh, ¿no? Cuando nos dice la causa fue el viejo Huerta, ¿no? Y tanto rico ha llegado, ¿no? En esa parte final nos está hablando ahí pues, cuáles fueron los motivos de lo que pasó allí. Bueno, entonces vemos que esta es la importancia que tuvo el corrido. Algo que ya por último aquí, antes de que le dé la palabra a Gus y nos muestre este análisis, ¿no? De las palabras. Algo que quería mencionar también sobre el corrido es que se dice que su antecedente histórico ubican tres raíces. La raíz hispánica, que esto viene de las canciones incluso de la Edad Media, ¿no? Poemas como el del poema del Mío Cid, de la Edad Media. Viene también de los cantares españoles, viene el uso del instrumento musical que es el instrumento con cuerdas, que es la guitarra. Y también otro origen, pues es el origen prehispánico. En la lírica, la estructura de los corridos coincide con la lírica de los versos, por ejemplo, de Nezahualcóyotl, ¿no? Son versos en decasílabos, son 10, líneas que se hacen con 10 sílabas. Entonces, tiene otra raíz ahí, pero también tiene la raíz ya mestiza, ¿no? Que es cuando ya surge el corrido en este periodo, sobre todo del siglo XIX, a partir de la Guerra de Independencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto al corrido. Y ahorita, bueno, le doy la palabra a Gus aquí para que nos explique esta parte el análisis que hicimos con las nubes de etiquetas.
Sí, gracias, Edgar. Bueno, continuando con lo del análisis del discurso, nosotros trabajamos sobre, bueno, hicimos una minería de datos con nubes de etiquetas, el cual nos ayuda a transformar la información de un dato que es no estructurado, por ejemplo, la letra de una canción, un discurso, una grabación de algo, que es un dato no estructurado, en el mejor de los casos semiestructurado, nos lo puede transformar a partir de esta metodología a algo estructurado, algo que podamos manipular. Básicamente es un vector de palabras representativas con su frecuencia. Entonces, bueno, hay diversas metodologías para tratar esta información, pero básicamente es hacer el conteo de las frecuencias de las palabras, ordenarlas de mayor y menor, hacer un proceso de depuración. Podemos quitar, si no nos interesa, por ejemplo, los artículos o preposiciones, los podemos omitir, son las llamadas stop words, y entonces nos queda un vector con una carga semántica, ¿no? Algo que nos representa más ese tipo de información. Y lo interesante, bueno, después es que podemos construir este tipo de imágenes, eh, el cual va en función de las palabras más representativas que hay en ese corpus de información, ¿no? Mientras más grande es la palabra, pues se repite más en el discurso, ¿no? O en el cúmulo de información que estamos manejando. Eh, También se manejan ciertos colores para distinguir las más frecuentes de las menos frecuentes, y también la posición puede tomar ahí una parte importante en la nube, ¿no? Ya depende de las características que queramos resaltar. Entonces, características principales, pues hay una simplicidad visual. Uno, con el simple hecho de ver la nube ya podemos ver de lo que se está hablando, ¿no? De las palabras más representativas. Y esto de las nubes de etiquetas se puso mucho de moda en los sitios web, más o menos como en los 2000 más o menos, que empezaban a poner sus nubes de etiquetas para que la gente que entrara en el sitio web o visitara, inmediatamente supiera, pues, como de qué se estaba hablando, ¿no? Como las palabras más frecuentes. Y después se fue haciendo como más común, que incluso pues se incluye ya de manera tradicional o de manera estándar cuando se hacen encuestas, por ejemplo, ya están ahí de cajón, y inmediatamente se pone como estas metodologías de nubes de etiquetas. Eh, Se puede conjuntar con otros métodos, pues un poco más sofisticados, porque en sí lo que tienes ya es un vector. Entonces ya puedes hacer otro análisis de minería de textos o minería de carga semántica, ya con métodos más sofisticados, incluso hasta con redes neuronales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, tiene simplicidad visual, escalado tipográfico, hay una exploración preliminar de los datos que hay ahí, y pues bueno, hay una flexibilidad, ¿no? También en el uso de estas metodologías. Bueno, entonces, una vez que ya introdujimos lo que es una nube de etiquetas, y que seguramente la han visto en muchos lados, lo que hicimos fue rescatar los corridos, ¿no? Los 15 corridos pues, más famosos. Nos fuimos a Spotify y ahí encontramos pues este disco de Antonio Aguilar, el cual tiene los 15 corridos, según él, más famosos, ¿no? Entonces yo creo que fue una buena muestra, y de ahí la rescatamos. Diego hizo pues el proceso de minería, de conseguir las letras, de buscarlas y de procesarlas. Lo interesante ahí, como ven, es también el número de reproducciones que hay, ¿no? Eh, si bien entiendo este disco, bueno, es de 1991, Spotify pues ha de tener que unos 10 años, yo creo, un poquito más, en ya operando. Y entonces podemos ver su número de reproducciones que hay, ¿no? Podemos ver que la que tiene más reproducciones es este corrido de Lucio Vázquez, que tiene alrededor de 39 millones de reproducciones. Que cuando lo vi, digo, bueno, pues parece que es bastante, ¿no? Bastante reproducciones. Entonces, bueno, ahí pues digamos, un tipo de usuario que sí todavía escucha este tipo de canciones. Entonces, bueno.
A partir de estas 15 que nos presentan en el disco, rescatamos las letras y tenemos un corpus de 2.574 palabras, las cuales, pues digamos, se les hizo el procesamiento con el lenguaje R, se creó un script, eh, y entonces ahí se descartaron las stop words, que son artículos, preposiciones, conjunciones. Eh, Hicimos limpieza de palabras, pues, digamos que no tenía mucha carga semántica como y o alguna sorpresa como ¿no? Dependiendo de la canción, pues hay de esas. O tarareos, incluso a veces están ahí incluidas en las letras, pues hay que hacer la limpieza y descartarlos, ¿no? Entonces ya una vez que están todo el script procesado, obtenemos el tamaño, obtenemos un vector con las 100 palabras más frecuentes. Y entonces de ahí, pues se mete al script y nos crea la nube de etiquetas, en el cual pues nos arroja esta nube. Y entonces, pues vemos ahí, por ejemplo, lo que nos contaba Edgar del corrido. Tenemos, por ejemplo, Zacatecas, Villa, Caballo, Chihuahua, ¿no? Están en función de las más nombradas o las de mayor uso, pues son las que tienen la palabra más grande, ¿no? Mano, está borracho, valente, muerto, señores, mataron, traición, Heraclio, ¿no? Entonces, vean las palabras, pues son muy representativas pues, de la etapa de la revolución, ¿no? Morir, ¿no? Por ejemplo, ahí está, gobierno, mujeres, pelear, rayo. Entonces, pues nos da una muestra, ¿no? Claro. De lo que General, reflejan todos general, ¿no? los corridos. Está general, porque pistola, ¿no? Cañón, gritaba, joven, caminos. Entonces nos refleja bastante lo que representan estos corridos. Las 10 primeras más con mayor frecuencia es Villa, Caballo, Chihuahua. Al lado van a ver el número de frecuencia. eh, Cantar, Mano, Zacatecas, Hombre, Mayor, General, Valente, Voy, Señores, Borracho, Natera y Francisco. Entonces, bueno, vemos que toda la nube de etiquetas pues refleja un campo semántico centrado en la acción colectiva, el heroísmo, ¿no? La identidad popular. Vemos nombres propios de héroes también, Villa y simbólicas de la revolución. También tenemos por otro lado caballo, general, ¿no? Como un ambiente bélico, liderazgo militar. Podemos ver también expresiones como cantar, el verbo cantar, señores, que aluden al acto narrativo y comunitario del corrido, ¿no? Esto que mencionaba Edgar, que se convierte como en un cronista, ¿no? Estas mismas estructuras se convierten en un cronista, la gente que los va cantando y transfiriendo de voz en voz, que permean. Eh, Se encuentra la palabra borracho, ¿no? También, pero bueno, no es en un sentido de alusión al vicio, ¿no? Sino más bien como es un sentido de desahogo popular y de resistencia. Y que menciona, bueno, puede ser sujeto al campesino, al militar, al trovador, al soldado, ¿no? A través que del canto y la habilidad expresa la verdad del pueblo, ¿no? Es interesante cómo lo podemos asociar. Eh, entonces, bueno, esto es lo que obtuvimos con este cúmulo de datos de los corridos más famosos y lo que podemos ir desprendiendo o tomando como estas características principales. La segunda parte que viene es analizar un cúmulo de datos, pero de narcocorrido. Muy bien. Sí, ¿Mande? Se adelantaron a la pregunta. Ah, bueno, ¿cuál pregunta? en el chat ahí preguntan que por qué no ¿El ven chat? palabras como dinero, oro, ahí comentó ahí en el Ah, chat. no vi la pregunta, ¿cuál es? ¿Qué palabra relacionada con dinero, billetes, oro o algún valor monetario asociado a la influencia buchona popular? Sí, Hola, hice yo la pregunta.
y era en el sentido de contrastar las palabras que más aparecen, ¿no? Que más frecuentemente aparecen en los corridos contra las que seguramente va a haber en los narcocorridos, ¿no? Claro, claro. Exacto. Y una de esas, pues, no es la aparición de valores monetarios o de opulencia. Pero bueno, a ver qué Sí, y sucede. tal vez no con una Sí, frecuencia, porque estas son las primeras 100 palabras, porque el vector puede ser de 400 o 500 palabras. Posiblemente sí está nombrada, pero con una frecuencia mínima, no representativa. Habrá que rastrear, ¿no? Hacer la comparación. Esa es una buena observación. Habrá que ver en qué ranking está la palabra, primero si está, y en qué ranking eh, pertenece al vector de corridos y al vector de narcocorridos, ¿no? A lo mejor podemos hacer ahí un traslado. sí, es una, digamos, es una buena observación que podemos agregar, ¿no? De que aquí en este primer acercamiento al discurso del corrido, pues podemos decir que estas palabras no aparecen, ¿no? Esta palabra del dinero, que lo cual sí lo vamos a ver, aunque con menor frecuencia lo vamos a ver en el del discurso del narcocorrido. Así es. Entonces, eso es un contraste, ¿no? Precisamente queremos contrastar porque a fin de cuentas son términos que están representando, pues no solamente, digamos, estilos de vida que son también contrastantes, sino también está representando valores diferentes, ¿no? Lo que se valora socialmente en una época, en ese momento en la revolución, que era diferente de lo que se valora hoy en día en el contexto pues de esta expansión de la vida del narcotráfico, ¿no? Bueno, entonces, sí, eso es algo que va a salir, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo aparece. Bueno, también algo también que yo quería agregar a la parte del corrido es que algunos autores señalan que estos términos, bueno, aparece ahí como cierta, también como que se va formando esta idea de lo que es el valentón, ¿no? Esto del machismo, también en el contexto de la revolución. Ahí también se va formando esto, pero eh, yo creo que tiene que ver mucho el contexto. Es decir, el contexto explica mucho, mucho el significado de estos términos, ¿no? O de este tipo de comportamientos. También otro elemento que también algunos resaltan es esa actitud como del desprecio a la vida, ¿no? Eso que incluso aparece en algunas canciones que, por ahí me estoy acordando ahorita de una canción que dice, si me han de matar mañana, que me maten de una vez, ¿no? O sea, es ese menosprecio de la vida, pero en el contexto de la guerra, en el contexto de la revolución, pues estaba asociado con llevar a cabo acciones como esto de la toma de Zacatecas, ¿no? Donde pues eran de alto riesgo y que pues ellos tenían claro de que eh, pues eran algo que lo tenían que hacer, ¿no? Eh, Pensando en darle un golpe al gobierno en ese momento, pero que eso implicaba incluso, pues, poner en riesgo su propia vida, ¿no? Entonces, sí está presente en el discurso del corrido ese como aire de desprecio de la vida, ¿no? Que también va a estar presente pero con otro sentido diferente, en el caso del narcocorrido. ¿Ah? Bueno, entonces, sí tiene semejanzas, pero nosotros creemos, siguiendo el análisis que hace Vicente Mendoza, nosotros creemos que si bien es cierto que hay algunos elementos que son parecidos, no podemos hablar de que haya continuidad. O sea, el discurso del corrido es otro y el del narcocorrido es otro. Hay una ruptura, no hay continuidad en eso, aunque hay Transición de semejanzas, fase. hay cosas parecidas, eso es cierto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver entonces primero el contexto, un poquito el contexto del narcocorrido. Pues ese contexto ya pues, lo conocemos todos, ¿no? Sobre todo esto que viene, bueno, el origen un poquito el origen, no es el propósito hacer pues pues un recorrido histórico de cuándo surge y todo eso, el narcotráfico en México,
que, bueno, algunos autores lo ubican desde los años 20, los años 30 del siglo XX, en la frontera norte, ¿no? Muchos hablan de que se originó en Sinaloa, ¿no? Después otros hablan de los años 70, que es otro momento en que se da, ¿no? Este crecimiento del narcotráfico. Pero sobre todo nosotros nos referimos al último periodo, que es a partir del gobierno de Felipe Calderón, cuando hace la declaración, le declara la guerra, ¿no? al narcotráfico y se empiezan a dar una serie de acontecimientos muy violentos, ¿no? Y es cuando el panorama ahí se vuelve, el panorama social en diferentes partes del país, pues se vuelve un panorama de inseguridad, de mucha violencia. Empiezan a aparecer ahí, por ejemplo, muchos cuerpos allí de personas decapitadas, personas colgadas, etcétera. Todo ese ambiente de violencia. Y es ahí en ese contexto, a partir de entonces, en que empieza a tener un auge, un crecimiento, el narcocorrido, ¿no? Entonces, pero un poquito el contexto, pues, del 2000 para acá, pues estamos hablando, a ver, en términos de crecimiento, fue un crecimiento bajo, ¿no? Promedio. ¿Cuánto más o menos, Ray? Hablando de una tasa de crecimiento del 2000 para acá, del PIB, alrededor del 2%, ¿no? Más o menos, crecimiento bajo, que si lo comparamos con el periodo que va de 1950 a 1900, bueno, hasta el 70 o a los 80, 3 décadas, pues ahí vemos la diferencia, ¿no? 6%, ¿no? Entonces vemos que en términos de crecimiento económico, pues fue relativamente bajo. También por otro lado se sigue generando un proceso de desigualdad, ¿no? Y que va creciendo la desigualdad, genera cambios importantes en las relaciones laborales, esto que le llaman flexibilidad laboral, ¿no? Que no es otra cosa más que la pérdida de derechos laborales, como el contrato colectivo del trabajo. En fin, todo esto, estos cambios sociales y todo lo que se conoce como el periodo de políticas neoliberales y sus consecuencias económicas y sociales, eso es lo que está en el fondo, ¿no? Es lo que está en el fondo. Entonces, con esto de la declaración de la guerra al narcotráfico, pues aparece este problema de la inseguridad ya de manera escalada en diferentes partes del país, en otras más, en otras menos, pero prácticamente en todo el país. Y bueno, vemos aquí, por ejemplo, en estas dos imágenes, parecido como en la época previa que vimos de la revolución, pues podemos ver estos extremos de la desigualdad económica y social, ¿no? Ahí vemos una imagen de una casa, ¿no? En una colonia de aquí de la Ciudad de México. Y en la otra vemos también las condiciones de pobreza, ¿no? También que pobreza extrema, en la que se encuentran también un sector de la población. Entonces, bueno, son estos efectos de la desigualdad. Ese es lo que tenemos como telón de fondo. Y entonces aquí ya vendría, nosotros hicimos aquí pues tomamos como referencia, ¿no? Digamos, en la música que se escucha más hoy en día, pues tenemos aquí tomamos como referencia a Peso Pluma, que es algo que nosotros hemos, bueno, todo el mundo escuchamos, ¿no? Esta música hoy en día en todos lados, ¿no? Y es algo también muy atractivo para los jóvenes. Y entonces, bueno, lo tomamos como referencia. El propio narcocorrido tiene su propia evolución. Va desde aquellos años que les mencionaba de los años 30. Desde ahí también, ahí nacen, ¿no? Las primeras canciones. Y después empieza a evolucionar en los años 70, por ejemplo. Fueron de los primeros que empezaron a cantar narcocorridos, que incluso fueron censurados, ¿no? En algún momento. Otros grupos, ¿no? Como
los Tucanes, ¿no? También ellos también cantaban canciones de relacionado con el narcotráfico. Y hay un momento aquí también que nos mencionó Julio de los corridos tumbados, ¿no? Esto que se le llama el movimiento alterado. Bueno, ahorita a ver si nos comenta algo aquí Julio sobre los corridos tumbados. Y finalmente, pues estamos ya como en una cuarta fase, que es esta fase de grupos y donde, bueno, están aquí cantantes, ¿no? Como Peso Pluma. Bueno, nosotros nos tomamos este último para hacer el contraste y ver, bueno, qué es lo que aparece en el discurso. Bueno, a ver, Sí, Gus, a ver. bueno, un poco también como anécdota de lo que cuando Diego estaba haciendo aquí pues digamos, su escuela de verano, analizó diferentes representantes de la música. Uno era Peso Pluma. Entonces empezaron a salir cosas interesantes. También metimos algunas canciones infantiles, por ejemplo, trova, narcocorridos y diversos tipos de música. Eh, de ahí que Peso Pluma, bueno, se liga porque sus nubes salían bastante interesantes y de ahí que se liga la investigación que estaba desarrollando Edgar, ¿no? También las canciones infantiles son muy interesantes cómo salen en su También, estructura, porque son formas muy repetitivas. Entonces, cuando creamos relaciones de palabras en su forma de bigrama, salen caminos muy interesantes. Pero bueno, eso ya sería otro tipo de estudio. Entonces, bueno, nos enfocamos en Peso Pluma, porque pues es uno de los principales exponentes de este género actualmente. Como lo menciona en su biografía aquí en la Wikipedia, eh, pues bueno, en marzo de 2023 fue el artista más escuchado en Spotify en México, ¿no? Entonces también eso nos movió para enfocarnos hacia su producción. Tiene una producción que inicia en el 2000 más o menos. Entonces tiene relativamente pocos años, tiene tres, cuatro discos y un montón de sencillos y algunas colaboraciones con otros artistas también del género. en el Eh, 2020, ¿no? en el 2020 2020, surge, como 5 sí. años. Entonces, bueno, si no lo conocían, él es Peso Pluma, ¿no? Entonces vamos a mostrar algunos elementos de la minería de datos de sus canciones. Anteriormente vimos el nivel de reproducciones de los corridos revolucionarios, pero vean la cantidad de reproducciones que hay en su producción de Peso Pluma. Esta canción que se llama Lady Gaga tiene 935 millones de reproducciones. No es ni el 5% del corrido con mayor número de reproducciones que vimos anteriormente. Y tiene una canción con pues digamos, son dos artistas, uno es Peso Pluma, el otro no recuerdo quién es, pero tiene esa canción que dice Ella baila sola con 1.492 millones de reproducciones. Entonces, una cantidad inmensa, ¿no? Si sumamos que no debe ser una cantidad brutal, ¿no? De ahí que es el artista con el mayor número de reproducciones en Spotify. Entonces, tomamos, bueno, más bien este análisis, y la minería de datos la hizo Diego. Se recopilaron 73 canciones que abarcan cuatro álbumes, efectos secundarios, A y que, Génesis y Éxodo, que son los que ha sacado, junto con un conjunto de sencillos que también son bastantes, son colaboraciones con otros artistas. En total se conjunta un corpus de 16.284 palabras. Básicamente es toda la producción de Peso Pluma, ¿no? Se hizo el mismo procedimiento, se eliminan stopwords, se crean los vectores de frecuencias y bueno, se crea la nube de etiquetas, que es esta. Entonces podemos ver la palabra que sobresale ahí es bien, ¿no?
Un adverbio de modo que, bueno, pues digamos, hace alusión a algún sentir, ¿no? Eh, bien y siempre, o siempre bien, ¿no? No sabemos cómo va ligado, para eso se tendría que hacer otro tipo de análisis, por ejemplo, de bigramas, pero las que resaltan es siempre bien, doble, compa, voy, ando, bellaqueo, ¿no? Y por ahí otras palabras que pueden ir. Aquí sale dinero, Omar. Billetes, plebes, bebé, you, amigos, hold. Se mezcla con palabras del idioma inglés, fumando, gallo, Mercedes. También salen marcas. Marca. Mercedes, Sí. se refiere a la marca, o sea, se alusiona a la marca de autos, ¿no? Eh, por ahí creo que hay otras marcas. Chao. Chao. Digo, Ah, veces, sí. pensar, bueno, y algunas groserías también que las pueden ahí identificar. ¿No? Doble, nos mencionamos por qué salía doble, porque a veces él en sus canciones hace referencia a él mismo, Peso Pluma, o también se le conoce como doble P. Entonces por eso sale la palabra doble muchas veces. Entonces, bueno, él se hace autorreferencia en sus canciones, ¿no? Por ahí creo que habían otras marcas, ¿no? Que son marcas muy, muy caras. Ajá. Yo creo que sale en la nube con más palabras. Estas son las 100 primeras palabras, pero podemos crear palabras, no sé, con las primeras 150, por ejemplo. El corpus es muy grande, entonces podríamos crear palabras, yo creo que con las primeras 400, primeras 500, ¿no? Entonces, bueno, ese ya lo dividimos por álbum. Y Diego lo que hizo fue crear pues las nubes de etiquetas y los bigramas para cada disco, ¿no? Entonces los bigramas los vamos a dejar para después porque también salen cosas muy, muy interesantes. Solo les voy mostrando las nubes por disco. El bien y el ando, compa, pues siempre salen ahí muy remarcadas. Pero el bien no es una condición de forma, el bien es bien como un adjetivo, ¿no? Como un adverbio de modo de bien, que ando Exacto, bien, exacto. no sé, ando bien feliz, ¿no? Bien, bien polveado. Así lo menciona, Sí, ¿no? Así lo menciona. sí, pues de bienestar. No es de bienestar. Sí. Ok, entonces bueno, aquí está otra nube también, doble bien, siempre viejo, compa, ¿no? Entonces, como tenemos mucho material, se podría hacer nube por disco y al lado sus bigramas. El bellaqueo, por ahí salía Wax, no me acuerdo Wax que Pero siempre como si nos explicaron que era Wax, ¿no? es marihuana, Wax es marihuana. el aceite. Ah, ok. Ah, bueno, ya. Dice, obvio, dice, es obvio. Es obvio. Pensó. No, pues es que no somos ni la Z aquí, ¿no? No, Generación X para abajo, creo. o sea, simplemente se sintetiza, pero la marihuana desde los hippies, ¿no? Sí, No, pero el nombre, ese no es, no se conocía así, ¿no? En el aceite, yo no sé, o sea, o sea, lo que hacen es sintetizarla y hacerla en aceite. Ah, ya. Entonces, supone Ese es el que aceite. genera el efecto, teoría más fuerte, ¿no? No sé. O sea, no lo he consumido, lo que sí he visto es como este chavo, ¿cómo se llama? Mucho en las redes sociales que generó su empresa de marihuana, que es cuando empecé a seguir, explicaba eso.
con Adrián Marcelo, un youtuber que produce marihuana en Texas, o sea, que generó su empresa y la trae a México, a Sport, o sea, la trae para acá. Y ahí te explica cómo, pues, cómo están todos los procesos, ¿no? Y se le llama lotes. Ah, Y ok. así le van mascando. Ok, ok. Bueno, creo que aparece aquí, ¿no? Algunas palabras. Aquí esa es una parte de la letra de la canción de Lady Gaga, ¿no? Que es una de las más escuchadas. Y pues vemos ahí algunas expresiones, ¿no? Ahí, bueno, hace alusión a un estilo de vida, ¿no? Que es, por ejemplo, decíamos aquí algunas expresiones que habíamos señalado. Esta, Esta, la de Japón, me voy a enfiestar, polvito rosa, plumita polvito, de wax. ajá, plumita de wax, Pero al inicio también, ¿no? tú sí también es otro tipo de droga. Ajá. No sé cómo sea, pero creo que los Tusi y lavada, colombianos. ¿no? Dice lentes en la Tusi, cara, tusi y lavada, ¿no? supongo que Eh, dice Tusi es algo de droga y lavada, supongo que se lava la cara, ¿no? O sea, se levanta Tusi y lavada, ¿no? Ah, ok. Podría ¿No? O ser, sea, podría ser. Sí, 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 podría ser, ¿no? Bueno, de eso se trata, ¿no? De que veamos que sí, la hermenéutica, pues, claro, Exacto, y posiblemente dinero no salga mucho, pero lana. Sí, claro. exacto, No, lana, es más, exacto, no, sí. no, Exacto, justo ahí viene De riñón, exacto, los excesos de pasta. muy alto, ¿no? Ah, así Solo, es. solo disfrutan, solo disfrutan. Disfrutar, ¿no? El Ajá. disfrute, ¿no? Y disfrutar en ese sentido, ¿no? Este, también dice, pura influencer, ¿no? Bien placosa, dice, ¿no? Las ¿Qué es que placosa? navegamos y las volamos, Cosa. islas privadas en yate, ¿no? Tronamos las placas y sin Yolanda, ¿no? Y luego ya viene Yolanda es esta, sin llorar. sin llorar, ok. ¿Y qué quiere decir eso de tronamos las No placas, sé, ni la cosa tampoco ni idea. ¿no? Esa cintura vale 30K. Bueno, este de navegamos y 30 les qué, rodamos islas privadas. Supongo que pues, tienen avión y yate, ¿no? exacto, Como si exacto. fuese se Alude a eso. clasifica por placas, cerradas, plateadas, y sí puede ser como un tema de estatus, Es o un sea, que estatus, traes placa, o sea, eres más de arriba. Ah, Sí, mira, ahí está. Omar ya escribió. A ver, ponlo. Ok, a ver qué dice. Flaco es una expresión coloquial mexicana, principalmente de Sinaloa, que se usa para describir algo o a alguien que es ostentoso, llamativo, extravagante, reflejo de Sinaloa, puestos. órale. Ostentosa, ¿no? Ujú. Ok, y bueno, aquí, Ahí tiene influencia de Sinaloa. Ajá. Sí. aquí otra parte que nos llamó la atención, ¿no? Dice, no soy fresón, pero en Egipto, era la expresión esta que te mencionabas, shishas fumo, ¿qué es esa Shishas. shishas? Esas pipas, esas de Los hindús. ajá, pues así que Ah, las pipas para fumar, son ¿no? pipas, pero son Ok. sí, En colectivo, en esa. En colectivo. A ver, ahí hay Mm, pipas de agua. No, ya pensando así, está muy. No, Para mariscos frescos en Japón. exacto. Y luego esa parte, ¿no? Que dice, tira jodido, lira jodidón, macabélico sonando, las güeras bailando con beat malandro. Y nos dan del malo, ¿no? Del puente de Malandro. Exacto, pero la... ah, es que justo este párrafo habla de mucho dinero y nunca dice dinero. pero Exacto, sí lo hace exacto. equivalente en Exacto. kilos de Porque, por ejemplo, Habla más bien del estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida ostentoso. ¿Sabes qué?
De nada. No le entiendo nada, dice José Juan. Pero, pero ahí el tema es, lo comentaba el compañero, de ¿por qué no salen ciertas palabras como más billetes, mujeres, No, muerte, sexo, armas? Yo en lo personal considero que a lo mejor este personaje no está dentro de, o sea, que el que yo ubico, que es así como, sus temas son mucho más violentos, es Natanael Cano. Ese tipo sí habla como de, pues escuché una canción aludiendo a Chapo Guzmán. ¿No? Cosa pega, una cosa así. Pero es decir, que sí hay una vertiente que es mucho más violenta en sus palabras, que tiende menos a los textos. Es que también hay un tema ahí, no sé en qué punto, a este cuate, al Peso Pluma, lo suavizaron. O sea, fue como un tema de hoy baja, dejas de salir. Recuerden que él no puede cantar aquí en México. ¿Sabe qué no? Creo que sí se escucha. Creo que sí se escucha. ¿Sí se ¿sí se escucha? Ah, ok. Estos ¿Sí se escucha? Entonces ahí el tema es, para, no sé cómo lo ven ustedes, A ver, y sería la propuesta, que es justamente el personaje que contrastaría más con el corrido, sería la de Natanael Cano, más que el de Peso Pluma. Yo que también, o sea, el de la cosa está muy bien, está interesante. Pero siento que como que sería más factible encontrar ¿por el qué? contrafacto, porque sus letras son más de violencia, pues. O sea, sí habla un poco de los telcos, pero habla más de que pues, saca el arma, de que eh, dispara a alguien, de que, no sé, decir, ese acto más violento. Pero aquí no, o sea, aquí lo que vemos no es más de la ostentación, no vemos actos violentos de dónde surge esa riqueza, ¿no? Sí, bueno, yo lo que veo es que son como subgéneros, ¿no? Sí, Son como líneas diferentes, pero Pero dentro sí de lo hay mismo, dentro de lo sí mismo, hay un ¿no? rompimiento. Esta Sí, de sí, sí, sí. era una de las altas y la otra, ¿cómo se llamaba? La otra alta. Eh, La 4 que también no la la, pusieron, la, Una de por la esas, palabra, yo creo. ninguna de esas ¿Cuál? A ver, la está 4. considerada dentro de los narcocorridos. La de ella baila sola. Ajá, exacto. O sea, Esas no están consideradas como narcocorridos. ahora pero no. la 4 ¿cuánto Por tiene? ejemplo, Natanael Exacto, Cano o sea, sí tienen como que La haga un cuatro trabajo más. este cuate. tiene más que las otras y tiene una, ¿qué es? Culona, ¿no? ¿No? ¿Es la 4 sí, o estás más? o sea, pero la nube es inmersa toda la discografía Exacto. inmersa toda la discografía de Peso Pluma, de todo, todo, todo. Y a ese nivel, por ejemplo, Natanael Cano no llega a eso. Sería más local. Natanael Es el Cano punto, ¿no? Es el es punto, claro. nacional. Es más nacional, un análisis más nacional. No con las implicaciones de este tipo, ¿no? Que es, pues es a nivel global. Bueno, Antonio Aguilar también es local, ¿No? ¿no? Yo ya por ahí inicié, digo, para no salir con un proceso más de global, yo creo que sería así como un choque más, vamos a decirlo así, como uno más parejo. Digo, no está mal, digo, él sí, pero como dice, no está tan considerado el narco corrido, pues como tal. Sí. Y a Natanael Cano sí está considerado como el narco corrido, o sea, como tal, de hecho él asume que él creó esa tendencia del narco corrido y que ellos se sumaron, ¿no? Pero está muy bien, está muy interesante. Pues sí, podría ser ¿es que cantautor? Es cantautor, es cantautor. Ok. Y porque hay autores que, bueno, cantantes, que narran más los sucesos como narcotraficante. Ándale, Ajá. Por ejemplo, Gerardo Ortiz. Pero ese es otro, ajá, de antemano, pero creo que también, por otro lado, hay una faceta ahí muy interesante, porque estos tipos parece que guardan relación con los cárteles. O sea, que son financiados. y haciendo como la ficción semiótica, lo curioso de estos tipos es que pareciera que la violencia, o sea, sí, a diferencia de cómo se escribía la música,
el cantautor no se asumía como parte de ese acto violento, ¿no? Pero la manera de los videos de estos tipos, de Natanael Cano y Peso Pluma, sus videos son violentos, ¿no? O sea, se visten como si fueran, se tapan la cara, hacen como toda una cuestión hasta del mensaje de nosotros pertenecemos a esto, ¿no? Y simpatizamos con esto. A diferencia de las anteriores que probablemente se separaban, ¿no? O sea, nosotros contamos la historia, lo supimos y la narramos, ¿no? Y esto parece que asume que, como voceros, pues vamos a decirlo así. Sí, como voceros. Aunque ellos dicen que no se asocia, ¿no? Ah, En las entrevistas que les han hecho, ¿no? Ellos Sí, dicen claro. como Peso Pluma, ¿no? Mucho. Sino que más bien que se acercan con ellos y les piden que hagan canciones, ¿no? Entonces, pues sí, pues es eso, ¿no? Sí, a lo mejor sí sería más adecuado ver ahí otros como el que mencionaron, ¿no? Cano. Si no podrías, cerrar y ahorita hacemos los comentarios. oh, ¿Sabes? Van a buscar ahí a ver si alguien les vende un pedacito de algo que meterse, ¿no? Tienen unos distribuidores así Sí, claro. pesadísimos. Supone que él no Sí. puede entrar. ¿Quién? Peso Pluma. Estamos en esta hora. Ah, sí leí la nota. También. En un concierto que hubo en Tijuana hace como un año, pero y pues a México no ha entrado. Ya como es un producto global, ya no viene, ¿no? Sí, exacto. Bueno, entonces, para ir cerrando, entonces ahorita vamos a hacer los comentarios. Pues vemos entonces pues vemos dos discursos, ¿no? Pues, digamos, con elementos simbólicos opuestos, en contextos pues, muy, muy diferentes, ¿no? Sí, bueno, nos hace falta ahí desarrollar más esta parte del narcocorrido para hacer más detallada la comparación. Entonces, bueno, pues queda ahí, esto es lo que les queríamos presentar y bueno, pues a ver, también, bueno, queremos escuchar más comentarios, a ver qué opinan, en qué más nos puede nutrir aquí para mejorar el trabajo. Ya aquí ya nos están mencionando, nos han hecho varias observaciones que vamos a ir incorporando, pero a ver qué más, qué otras observaciones. Pero sí hace falta incorporar muchas cosas más. Bueno, pues este es así como apenas vamos empezando, ¿no? Y a ver qué pasa. Ya les iremos presentando más avances. felicidades por la nueva línea de Sí, investigación. la nueva línea. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien, Muchas gracias a gracias también todos. a todos allá, los que nos escuchan. Muchas gracias por sus comentarios. Muy bien, nos pasamos 3:15. Nos vemos, que estén bien. Adiós, hasta Bueno, luego. Sí. muy bien, Gracias, hasta buena luego, tarde. gracias por su asistencia, hasta luego. Hasta el próximo martes. Bye. Chao. Nos vemos. Bye. Y la otra.